Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este espacio de aprendizaje. Si estás interesado en mejorar tu español, entenderlo mejor, hablar con más fluidez y mejorar tu pronunciación, estás en el lugar indicado. Una amiga me escribió por HelloTalk y me dijo que había estado escuchando y mirando mis videos, pero que hablaba muy rápido y que para ella era difícil entender todo lo que yo decía. En efecto, se me ocurrió la idea o se me iluminó el bombillo, como decimos, y decidí crear una nueva playlist para personas que hasta ahora están empezando aprendiendo español. En esta nueva playlist que se llama Español para principiantes, encontrarás una versión de mis episodios anteriores en la que hablo más despacio. De esta forma, tendrás dos recursos en uno. Un episodio en el que hablo a velocidad normal. La playlist se llama Café con Jonas y otra que es esta playlist donde hablo más lento, ideal para principiantes. También estará en Spotify. Si estás empezando, te recomiendo comenzar con la versión lenta del podcast, o sea, esta. Escucha el episodio completo, busca las palabras que no entiendas y trata de comprender el contexto del episodio, que tú sepas de qué estoy hablando y de qué se trata. También puedes aprovechar momentos como el transporte público, cuando haces ejercicio, cuando cocinas o antes de dormir para escucharlo. También puedes encontrar los episodios en Spotify con sus transcripciones, como siempre lo he hecho. Si quieren que les envíe el link de la transcripción del podcast para que puedan leer y escuchar al mismo tiempo, ya que es una manera muy efectiva de aprender español. Solo tienen que compartir su correo electrónico y les enviaré el link directamente a su bandeja de entrada con el enlace del documento. De esta manera, poco a poco y paso a paso, te irás familiarizando con el contenido. Luego, podrás pasar al siguiente nivel, escuchar el mismo episodio a velocidad normal. Estoy 100% seguro de que si practicas todos los días al menos 30 minutos, vas a aprender y mejorar tu comprensión auditiva hasta llegar a entender una película en español sin subtítulos. Y a lo que ustedes estén instalados en el resort, él les va a explicar lo del trayecto fluvial hasta México. Y ya de ahí si no pegar un saltico para que ustedes comiencen a ver los letreros de Welcome to the United States. Tus malditas ideas. Mejor te hubieras quedado en Medellín comiendo mierda. La anterior película se llama Paraíso Travel y es una de mis películas colombianas favoritas. Es una película que cuenta la historia de Reina y Marlon, una joven pareja que decide viajar de manera ilegal a Estados Unidos buscando una vida mejor. Para muchas personas acá en Colombia, irse a Estados Unidos es su más grande sueño. La película muestra todas las dificultades, peligros y decisiones difíciles que enfrentan en su camino. También habla del amor, la esperanza y lo que significa dejar tu país para perseguir un sueño. Es una excelente película, yo se la recomiendo. Si quieren el link de la película, déjame un comentario y comparto el link de YouTube. He decidido hacer esta nueva versión de mi podcast porque así fue como yo entrené mi oído cuando empecé a aprender inglés. Escuchar así, de esta manera,
ayuda a mejorar la pronunciación. El español se considera un idioma fonético porque en general se escribe como se pronuncia. Esto significa que cada letra o combinación de letras casi siempre representa el mismo sonido. Por ejemplo, la palabra casa se escribe tal como suena, casa. El español que se habla aquí en Bogotá es muy claro, sin un acento marcado, perfecto para las personas que están comenzando a aprender español. Otro de los objetivos de este podcast es entrevistar a personas con diferentes acentos del mundo hispano, especialmente de las diferentes regiones de Colombia. Un paisa, Se emberraca, un paisa no va de fiesta, un paisa. va de rumba. ¿Cómo saludas tú así cuando llega alguien al estilo paisa? ¿Qué más pues, mi amor? ¿Cómo estás? Sabemos que aprender un idioma toma tiempo y necesitas tener paciencia, porque en la vida real las personas hablan a su ritmo normal, es decir, rápido. Que hay que ponerse trucha a conseguir camello porque nadie va a ser vaca para ayudarle con las culebras. Y que en estos países también hay ratas que le quieren meter gato por liebre, pero usted tiene que ser más abeja y salirles adelante. Y si le está yendo bien, ojo, coma callado, porque es que hay mucho sapo. Como sabes, las películas están hechas para hablantes nativos y a veces usan palabras que ni siquiera yo comprendo. Como si aquí no estuviéramos llevados del berraco comiendo mierda también. O aparecen nuevas jergas, nuevos slang. Acompáñame a hacer unas vueltas. No sé, parce, tengo clase de matemáticas. Camine, yo le enseño lo que son matemáticas. Largar de mi casa. Pero péguelas, gorrona, péguelas. Yo preparé el pipa a mi mamá. Las tetas de mi madre es una película colombiana que cuenta la historia de Martín, un joven que trabaja limpiando buses y vive solo con su hijo pequeño. Un día encuentra un video para adultos donde cree ver a su mamá que trabaja en un burdel. Este tipo de películas tiene un discurso callejero donde surgen modismos y un lenguaje usado por jóvenes. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con el término tetas. Es un término que puede sonar vulgar. Ejemplo, es diferente que tú encuentres a alguien en la calle, una mujer, una chica, y le digas, oye, tienes una mancha en tus senos o tienes una mancha en tu pecho. Lo contrario que suene vulgar sería, oye, tienes una mancha en tus tetas. Seguramente el término tetas suena vulgar y agresivo para ella y de respuesta vas a recibir una bofetada o cachetada. Además, el término burdel es el lugar donde están las damas de compañía, las chicas o mujeres que están en un bar acompañando a hombres. Eso es un burdel aquí en Colombia. Llevo estudiando inglés durante 2 años y quiero contarles que ha sido una mezcla de muchas experiencias y emociones. Desde el principio supe que es algo que me apasiona y me gustaría llevar a un nivel mucho más alto, alcanzar un nivel C1 y, ¿por qué no?, un C2. A lo largo del camino me he sentido emocionado, feliz, pero también frustrado, triste, preocupado y hasta aburrido. Cada quien aprende de manera diferente.
Por eso digo que aprender un nuevo idioma requiere paciencia y mucho estudio. Les hablo, por supuesto, desde mi experiencia personal. He estado presentando entrevistas para trabajar como bilingüe y les cuento que ha sido difícil. Las personas aprenden un idioma por muchas razones. Algunas lo hacen porque quieren viajar y poder comunicarse en otro país. Otras porque necesitan el idioma para su trabajo o sus estudios. También hay quienes aprenden por amor, porque su pareja habla otro idioma o simplemente porque les gusta aprender cosas nuevas. Aprender un idioma ayuda a conocer otras culturas, a hacer nuevos amigos y a entender mejor el mundo. Además, es una habilidad muy útil que abre muchas puertas. Cuando empecé a aprender inglés, me hubiera gustado mucho poner más atención a la pronunciación. Yo escuchaba podcasts todos los días y leía el texto al mismo tiempo que lo escuchaba. Si no entendía una palabra, paraba el audio, buscaba su significado y luego continuaba. Así podía entender todo lo que decía el episodio. Lo escuchaba muchas veces mientras cocinaba, corría, iba en el bus o antes de dormir. Eso me ayudó mucho en entender mejor el inglés. Cuando ya entendía más, ponía el audio más rápido. Hoy entiendo bastante bien y mi meta es ver películas en inglés sin subtítulos. Ahora mismo estoy en la etapa en la que estoy mejorando mi speaking y me gustaría compartir ese proceso con ustedes. También me encantaría recibir retroalimentación o feedback de parte de ustedes para seguir mejorando. Well, in this moment, I want to switch my pronunciation in Spanish and share with you what is my level of English. In this moment, I don't have a script or this sort of thing. In this moment, I am improvising in front of the camera, and I believe that it is a good strategy to enhancing the speaking practice in your target language. And in this moment, I am here in my living room with my cats, and for me, this journey of learning English has been a little bit difficult as a roller coaster with ups and downs. I had been feeling frustrating and happy. I believe that it is a journey. You need to uh, follow your street routines. Still do different activities every day. What I do is listening skills, practicing with ChatGPT, and trying to correct my different mistakes. Thank you very much for stay here in this moment. I would like that you share your feedback or some any piece of advice that helps me improving in this journey and my speaking practice. I told you that previous in the episode that in this moment I am representing a job interviews. I would like to improving my skills, specifically speaking practice, pronunciation, and for this reason, I want to work in this world of the
call center as a bilingual and improve my skills. It has been difficult because when I attended my interviews, I don't, it didn't work definitely, but every day I try to enhancing, improvising, working in my vocabulary, I mean pronunciation. And thank you very much for staying here in this moment. Let me know what is your advices about my level of English. What do you think? Let me know, please. And I hope that you found the episode really useful and enjoyable. And see you the next episode. I try to speak slow is difficult in certain ways. Trying to speak slow, but this way I've learned. Uh, I learned specifically with listening skills. In this moment, my goal is understand movies without subtitles and understand old content. It's difficult because every movie have different content, different vocabulary, and the same with the Spanish is only work every day, stick in your daily routine. Overall, again, thank you very much for staying here. Don't forget subscribe, give me a thumbs up, and see you in the next episode. Bye.